Tomen asiento, hermanos, siéntense. Quiero recordar el tema de nuestra lección. Se titula el verbo de Dios, el Mesías, la fuente de la sanidad. Amén. Este es el tema de nuestra lección en esta mañana. Quisiera iniciar recordando una gran verdad, y que el pueblo de Israel en parte la entendió, porque debemos de recordar que Dios en el Antiguo Testamento fue conocido a través de los títulos, los cuales también nos hablaban de los atributos de Dios. Este atributo de sanador lo encontramos en la palabra Rafael. Cuando se referían a Dios, se referían a que Dios era un Dios sanador, utilizaban el título de Rafael. Cuando decían, nuestro Dios Rafael nos traerá la sanidad, porque Rafael significa sanador. Amén. De tal manera que en el Antiguo Testamento se utiliza el título de Rafael, y el pueblo de Israel utilizaba este título para referirse a Dios, y este título manifestaba que uno de los atributos de Dios es que Él sana. Dios se presenta al pueblo de Israel como un Dios sanador, precisamente en un tiempo de enfermedad. Recordemos, por ejemplo, que en el caso del pueblo de Israel, cuando estuvo en la tierra de Egipto, recordemos que Dios envió las plagas sobre la tierra de Egipto como castigo por la dureza de corazón de Faraón, y también para manifestar al pueblo su poder y su grandeza. Envió aquellas plagas, entre algunas están las úlceras malignas, el salpullido. Y la Escritura dice que el pueblo de Egipto sufrió mucho a causa de las plagas. Pero Dios le hizo una promesa: aquellas plagas que yo enviaré sobre la tierra de Egipto, ciertamente las haré venir sobre ellos. Pero Dios le dijo al pueblo: pero yo te voy a guardar a ti. Sobre ti no va a venir ninguna plaga, para que tú sepas que yo soy Jehová tu Dios sanador. Amén. Yo soy Jehová tu Dios sanador. Una de las promesas también que Dios dio al pueblo, la promesa de la sanidad. En Deuteronomio capítulo 7, cuando Dios habla acerca de las bendiciones de la obediencia, Dios le dice al pueblo que la sanidad vendría a su pueblo como resultado de su obediencia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto de la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Amén, hermanos. Notemos que la promesa de Dios para su pueblo, bueno, es una promesa que Dios ya había dado, pero aquí la repite Dios por medio de Moisés, para decirle: mira, cuando tú estés enfermo, yo voy a ser para ti tu sanador. Y dice: y si vinieran las plagas que envié a Egipto,
si cayeren sobre ti, dice el Señor, yo te voy a sanar de todas ellas. Qué hermoso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, entonces, Dios se presenta como un Dios sanador. Además de ello, hermanos, podemos señalar que la sanidad es una declaración y es una manifestación concreta y directamente del poder de Dios. Amén. Porque notemos aquí, Dios, hermanos, cuando prometía la sanidad a su pueblo, notemos, es algo obvio, pero creo que debemos de entenderlo. Dios no dijo, te voy a enviar para tu sanidad, te voy a enviar doctores, te voy a enviar especialistas, te voy a enviar enfermeros, te voy a enviar bueno, ¿cuántas especialidades hoy hay en la medicina? Notemos que Dios no prometió, ni prometió ciencia, ni prometió sabiduría, ni prometió hombres de sabiduría para decir, a través de ellos te voy a sanar. Sino que cuando Dios habla acerca de la sanidad, cuando hablamos acerca de la sanidad divina, es concreta y directamente la acción de Dios sobre el enfermo, sin ningún intermediario. ¿Sí? Digo intermediario, no necesariamente a través de una persona, no habla de ningún recurso, excepto solamente la fe. La primera cosa es la fe. En la sanidad divina actúan varias cosas. La primera es la fe, pero también es la obediencia. ¿La qué, hermanos? Es la obediencia. Primero es la fe y luego es la obediencia. ¿Por qué es la obediencia? Sencillo, porque aquí lo estaba diciendo Dios: si tú oyes mis palabras, si tú las guardas, si tú obedeces mis mandamientos, yo te voy a sanar. Es cosa curiosa, miren, existen claros ejemplos en nuestra vida. Existen claros ejemplos en nuestra vida, en los cuales la enfermedad viene en nuestra vida. Y oramos y no vemos la sanidad. Pero a veces no nos damos cuenta que la fe no es suficiente. Recuerdo un caso de un hombre que en cierta ocasión deja a su esposa para irse a los Estados Unidos, y cuando regresa resulta que la esposa está embarazada. Obviamente él hace sus cuentas y dice: bueno, ¿qué? ¿Te embarazaste por carta? ¿Qué? Obviamente que la mujer lo había engañado. El hombre se indigna tanto que la corre de la casa. Ella regresa, le ruega que le perdone, y el hombre le dice: bueno, si quieres regresar a la casa tienes que regalar el niño. Escoge, o lo regalas para que puedas entrar a la casa, o te vas con él. Y aquí se acabó todo. La mujer termina por regalar el niño y regresar a su casa. Este hombre era creyente, este hermano, pues ante tal dolor y ante tal burla, se desahoga en el alcohol. Va, se emborracha, empieza a agarrar el alcohol. Obviamente la iglesia, después de haberle hablado, exhortado, animado al principio, y cuando él empieza a tomarlo, ponen bajo disciplina, él se enoja y se va de la iglesia. Por algunos años, o por muchos años, estuvo fuera de la iglesia. Él no quería nada de la iglesia. Empezó a vivir en esa vida de pecado. Pero llega un tiempo en que Dios le concede que vuelva a la iglesia, y él empieza a ir a la iglesia. Después de algunos meses de perseverar, él piensa en su restauración. Y en ese tiempo dice: bueno, yo he pensado en restaurarme. Él me dice a mí: quiero restaurarme. Y le digo: bueno, está bien. Nada más le voy a hacer una pregunta. ¿Ya perdonó a su esposa?
ya le perdonó la infidelidad. Porque si no le ha perdonado, ¿cómo lo vamos a restaurar? Tiene que perdonarla como si no hubiera pasado nada absolutamente. Para que usted pueda tener esa restauración, tiene que arreglar su vida. Déjeme pensarlo, como usted guste. Pasaron algunas semanas y él repentinamente enfermó. Empezó con una gripa, luego se le hizo tos, luego se le hizo catarro. Bueno, la cosa es que aproximadamente 3 semanas después, el hombre ya resultó que ya estaba malo del corazón y que resultó que ya estaba malo del asma. Y bueno, resultaron tantas enfermedades. Ya llevaba 15 días tirado en la cama. 3 noches antes de que me manda a llamar, se para de la cama para ir al baño, se cae y se lastima el rostro. 3 días después de que se lastima el rostro, como a las 11 de la noche, me manda a llamar. Yo no sabía lo que había pasado. Y me manda a llamar, llego a su casa y lo encuentro en esa situación. Y él me empieza a platicar todas estas cosas. Hermano, llevo 15 días tirado aquí en cama, llevo 3 semanas enfermo, hermano, me ha pasado esto y esto. Y empezó a hablarme de un sinnúmero de calamidades que le habían pasado. Desde no tener que comer hasta haberse caído. Y le decían que tenía un riesgo de un derrame en el cerebro, porque su cerebro a causa de la caída se le había inflamado y que posiblemente tenía una fractura en el cerebro. Y bueno, le hablaban cosas de muerte. Y en esa noche me dice, hermano, yo he comprendido una cosa. Y llama a su esposa, ven, siéntate, y la sienta. Y le dice, aquí delante de Dios y delante de usted, yo comprendo que todas estas cosas que me han pasado es por mi desobediencia. Yo me aparté del camino, yo me fui al pecado, yo no había perdonado a mi esposa. Y dirige la vista a su esposa, le dice, pero hoy aquí te digo, mujer, te perdono. Te perdono lo que me hiciste hace años. Y aquí, hermano, usted es testigo que yo estoy diciendo que la perdono y delante de Dios lo estoy diciendo. Él sabe que en mi corazón de aquí para adelante este asunto del hijo se acabó, no lo voy a volver a mencionar. Y te perdono de tal manera que si mañana quieres ir y traer a tu hijo, tráelo. Lo voy a recibir como si fuera mío. La mujer empezó a llorar, obviamente. Yo no sé qué tanto dolor había producido esa situación, pero quizá por años había habido problemas por esa causa. Y cuando dijo esto, dice, ahora sí, hermano, quiero pedirle un favor. Quiero pedirle de favor que ore por mí. Dígale al Señor que, pues ore conmigo para que me perdone. Y yo sé que si en esta noche Él me perdona, esta noche me va a sanar. Y dobla sus rodillas y, hermanos, empezamos a orar y aquel hombre empieza a confesar sus pecados y empieza a pedirle perdón a Dios. Y después, de pronto en la oración se dice, ahora sí, hermano, ore por mí para que me sane. Y oramos al Señor para que Dios lo sanara. Y en esa misma noche se levanta de esa oración y dice, hermano, ya estoy sano. Mujer, dame de comer, quiero comer. Y, hermanos, nos sentamos a la mesa a cenar. Nos sentamos a la mesa a cenar esa misma noche. La fiebre se le fue, el dolor de huesos se le fue. Al otro día se levantó y, como todos los días antes de eso, se levantó, empezó a preparar sus cosas para su trabajo. Al otro día, cuando pregunté por él dónde está el hermano ya se fue a trabajar. Él no tiene nada. Y lo del corazón y lo de la cabeza. Y bueno, hermanos, han pasado los años y él ahí está. No ha tenido ningún problema. La sanidad viene como resultado de la obediencia y como el resultado de la reconciliación con Dios. Cuando estamos enemistados con Dios o cuando estamos en desobediencia, muchas veces la enfermedad viene a ser el resultado de nuestra desobediencia. Por lo tanto, cuando nosotros encaminamos nuevamente nuestra vida hacia la obediencia, Dios nos sana. Amén, hermanos. La tercera cosa, la sanidad también es una manifestación del perdón de Dios. ¿Recordarán ustedes aquel paralítico que, no pudiendo meterlo por la puerta, dice que quitaron las tejas del techo para bajarlo? Cuando estaba delante del Señor, el Señor sabía que lo habían llevado para que lo sanara. ¿Y qué le dijo?
hijo, ten fe, tus pecados te son perdonados. ¿A qué había ido él? ¿A que lo sanaran o a que pidiera perdón? Había ido a que lo sanaran. Pero sin embargo el Señor Jesús sabía que había algo más importante, y era el reconciliarse con Dios. Y primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego después, solo después de esto le dice, ahora levántate, toma tu lecho y vete. Y al momento dice que el hombre se enderezó, se paró, tomó las sábanas en lo que habían llevado, se los echó al hombro y se fue a su casa. Gloria al Señor. La sanidad como una muestra del perdón de Dios. Todas estas virtudes, hermanos, todas estas cosas que estamos hablando, indudablemente, solo existen en Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Solo existen en quién, hermanos? Solo existen en Dios. Solo Él tiene la capacidad, como le dijo en cierta ocasión, le dijo un hombre, ¿para qué vas a mi casa? Basta solamente que tú digas la palabra y quedarás sano. Y la Escritura dijo, así se haga conforme a tu fe. Vete, tu siervo está bien. Y la Escritura dice que cuando llegó a su casa, salió otro siervo a decirle, mi Señor, tu siervo ya está sano. Y dice, ¿cómo a qué hora sanó? Y le dijeron, como a tal hora. Y entonces dijo, fue como a la hora en que el maestro dijo, Él está sano. Bendito sea el Señor. Si bien en el Antiguo Testamento Dios se presenta como sanador, recordemos que el tema de nuestra lección es el Mesías, la fuente de la sanidad. Amén. ¿Y quién es el Mesías? Cristo. Entonces diríamos, Jesucristo la fuente de la sanidad. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios se presenta como sanador, en el Nuevo Testamento Jesús es presentado como nuestro sanador. Esto tiene dos implicaciones. Primeramente, implica que Jesús como sanador demuestra que Jesucristo es Dios. Amén, hermanos. Su poder sanador deja en claro y confirma que Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos una clara referencia en el pasaje que leímos en Isaías capítulo 53, versículo 5. El capítulo 53 nos habla acerca de las profecías, una de las profecías del Mesías, y presenta al Mesías como sanador. Dice aquí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Se sabe que las profecías de Isaías fueron dichas aproximadamente 750 años antes del nacimiento de Cristo. Obviamente por revelación divina. Amén. Por revelación divina se hicieron mención de estas profecías. Esta profecía habla de los sufrimientos del Mesías y señala que por los sufrimientos del Mesías nosotros obtendríamos sanidad. Por eso dice aquí, por su llaga nosotros fuimos curados. En el Nuevo Testamento hay un pasaje, dice, quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados, dice que ahora vivamos a la justicia, y dice ahí, y por cuya herida nosotros fuimos curados. Bendito sea el Señor. Era la promesa de parte de Dios que en el Mesías habría de manifestarse el poder mismo de Dios para sanar, porque Él era Dios.
La parte del ministerio que el Mesías desarrolló respecto a la sanidad de los enfermos debe ubicarse en prerrogativa de Dios con su palabra, que han sido creados, que sean creadas cosas o destruidas o transformadas. O sea, que el poder que Dios usó para formar todas las cosas, Dios también ha usado todo su poder para sanar a los enfermos. Él tiene autoridad para todo, y justamente en la sanidad concurre poder y autoridad. Poder para hacerlo y autoridad para mandar que se ha hecho. ¿Qué le decía a los espíritus inmundos? ¡Sal fuera! Y dice que salían inmediatamente, y ellos quedaban sanos. Llega un leproso y se postra delante del Señor para decirle: Señor, ten misericordia de mí. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor extiende su mano y dice: quiero. Y dice: sé limpio. Y a la voz de su palabra dice que aquel leproso queda limpio. Este comentario hace referencia a lo que encontramos en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Y luego empieza a dar órdenes a la materia: sepárense las aguas de la tierra, y haya tierra seca, y haya también mares, y haya lagos, y haya ríos. Y empieza a acumular las cosas por su palabra. Luego ordena a la tierra: produce toda clase de hierba. Lo mismo, de esta misma manera hace con el enfermo: quiero, sé sano. Entonces, hermanos, su poder reside ¿en dónde? En su palabra. Amén, hermanos. Y justamente en la sanidad concurre poder y autoridad. O sea, Jesús tuvo esas dos cosas: poder y autoridad. Él les dio autoridad y poder al Señor Jesús, el Verbo. En Él residen y Él es Dios. Una de las evidencias de que el Mesías que venía era Dios sería los prodigios que Él haría. Las declaraciones bíblicas no dejan margen a la duda. Nuestro Dios, nuestro sanador es Dios. Jesús sanó a los enfermos porque Él es Dios. Aquí dice nuestra lección las varias formas en que el Señor sanaba a los enfermos. Antes de tocar este punto, quiero señalar que hay algunas ocasiones, ha habido ocasiones en las cuales Dios no ha actuado tan directamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel hombre llamado Naamán, que era leproso, dice, fue a ver al profeta, o fue llamado por el profeta? Ven acá. Y cuando llega donde estaba el profeta, sale el siervo del profeta para decirle: mi señor el profeta dice que te vayas al río Jordán, que te sumerjas 7 veces y quedarás sano. ¿Sí? ¿Qué dijo Naamán? En Babilonia hay mejores ríos que este río. Y es que el problema con el río Jordán es que es un río cenagoso. Es un río que lleva mucho lodo en su cauce. ¿Sí? Entonces meterse al río Jordán era meterse al lodacero. Imaginan este general del ejército era casi un príncipe en el reino. Entonces, de pronto dice: ¿cómo meter ese lodacero? Es indigno para mí bañarme en eso. Sin embargo, la palabra era esa: sumérgete 7 veces. Ok, finalmente uno de sus siervos de Naamán lo convence: Señor, si te hubieran pedido una cosa más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Como conquistar un reino. ¿No inmediatamente hubieras tomado tus armas para irlo a conquistar? Solamente te está pidiendo que te metas ahí a ese río, al lodo, como tú dices. Nada más métete al lodo, total. Es cosa fácil, no es cosa difícil. Y el pasaje bíblico dice que Naamán termina por sumergerse 7 veces, y a la 7ª vez dice que salió y su piel
Bendito Dios, era como la de un niño. Gloria a Dios. Ok. Han pasado los siglos y actualmente existe gente que va al río Jordán buscando sanidad. Hay gente que dice, yo me quiero bautizar en el río Jordán porque ahí se bautizó el maestro. Y ahí no, si en cualquier río se lavan los pecados, no, pues ahí más. Hay gente que está enferma y dice, no, si me lavaron en el río Jordán, ahí sanó Naamán, seguro que también yo voy a sanar. La pregunta es aquí, a lo que yo quiero llegar es a esto. ¿Qué sanó a Naamán? ¿Sanó a Naamán el agua del río Jordán o fue Dios? ¿Quién, hermanos? Nosotros debemos de tener cuidado. No atribuirle a las cosas poderes. Porque el pueblo, o mejor dicho, el hombre es muy dado a desviarse de las cosas importantes, en este caso de Dios. Les voy a recordar otro ejemplo. Moisés en el desierto llega a una parte donde había serpientes ardientes y dice que venenosas, y empezaron a morder a los del pueblo, murieron muchos. Dios le dice a Moisés, ve y levanta una serpiente de bronce en medio del campamento. Los que sean mordidos y vean la serpiente vivirán, ¿verdad? Ok, y la escritura dice que de ahí dejaron de morir los hombres. La serpiente le seguían picando, pero tan pronto los mordían, corrían a la mitad del campamento y veían la serpiente de cobre y regresaban sanos. Ok, ¿qué creen que habrán hecho con la serpiente? Pasaron los siglos, y el pueblo de Israel terminó ofreciendo el incienso. Llegaron, hicieron un altar, hicieron un templo, metieron a la serpiente y la adoraban. Porque llegaron a pensar que la serpiente tenía poder. ¿Quién? Ahora, la pregunta es, ¿quién realmente sanó a los israelitas que fueron mordidos por las serpientes en el tiempo de la serpiente de cobre que fue levantada en medio del campamento? ¿Dios o la serpiente? Una vez que la serpiente cumplió su propósito, porque el propósito tenía un propósito, Jesús lo hace mención, así como la serpiente fue levantada en medio del desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. La serpiente trajo sanidad y Jesús decía, también el Hijo del Hombre va a ser levantado para también dar sanidad y dar perdón, dar salvación. Dios estaba enseñando la fe y era, ¿por qué no decirlo así? Era una figura que en un futuro o en aquel tiempo pasado que después se convirtió, que en el tiempo futuro cuando Jesús venía, iba a venir a simbolizar la crucifixión de Cristo, y por medio de su crucifixión Dios iba a dar salvación, iba a dar sanidad. Pero el que sanó a los judíos o al pueblo de Israel fue Dios. No debemos de perder el rumbo nunca. Hoy en día hay una situación, porque es una práctica que nosotros tenemos, que la Biblia nos lo enseña, y es el aceite. La Biblia dice que unjas a los enfermos con aceite. Ok. Toma, se le pone el aceite y dice, y ora por él y sanará. La pregunta es, ¿va a sanar por el aceite o por la oración? ¿Por qué? Ok. ¿Quién va a sanar al enfermo? ¿El aceite o Dios? O sea, quiere decir que si yo le pongo aceite a un enfermo, el que lo va a sanar es Dios. Y si no le pongo aceite, pero de todas maneras le oro a Dios, ¿quién lo va a sanar? Ok. Entonces, ¿de dónde saca el hombre que de pronto dice, si tienes tu esposo que toma,
te vamos a dar una botellita de aceite para que tú vayas y se la des en la comida, y se le des en el almuerzo, y se la des en la cena, y él va a dejar de tomar. Eso es atribuirle poder al aceite. Hoy existen esa clase de desviaciones. Si tienes a tu hijo enfermo, trae su ropa. A ver, trae. Aquí pon su playera, sus pantalones, sus calcetines, sus zapatos, lo que traiga. Lo vamos a ungir con aceite. Lo ungimos, llegas y se los pones. Y va a sanar. No. Mira que que tiene enfermo de cáncer, aquí tenemos botellas ungidísimas por el presbiterio y por toda la iglesia, y bueno, quién sabe cuántas bendiciones le avientan encima, que santísimo el aceite, santísimo. Mira, dáselo de tomar a tu enfermo y va a sanar. Así es. Nada más cambiaron el agua bendita por el aceite. ¿No? Hay gente que, mira que mi casa me espantan y no sé qué hacer. No te preocupes, ahorita vamos a tener un bidón de aceite y vamos a ungir tu casa ahorita. Y ahí andan, ¿verdad? Por toda la casa, y rociando aceite por todos lados, y haciendo oraciones, y echando fuera demonios. Hermanos, tengamos cuidado, porque esas son las clases de desviaciones y las clases de cosas que se están enseñando hoy en día. Y acaban ungiendo los carros, y acaban ungiendo las casas, y hasta las vacas andan ungiendo para que no les pase nada. O sea, realmente la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece, no añade con ellas tristeza. No debemos de atribuirle cosas a algo que no tiene poder. Oí hace algunos años de un hermano que generalmente cuando se daba la Santa Cena, cuando acababa la Santa Cena, se acercaba a la mesa de la Santa Cena, tomaba el jugo que sobraba y se lo tomaba, sin autorización de nadie, nomás llegaba y se lo empinaba. Hasta que llegó el pastor, porque era un nuevo pastor, hermano. ¿Por qué se ha tomado el vino? ¿Quién lo ha autorizado? Es que es una costumbre que yo tengo. No. Yo le estoy preguntando quién lo autorizó, no qué costumbre tiene. Pues nadie, yo siempre lo he hecho. Es que usted no tiene por qué tomarlo. No, hermano, es que yo me lo tomo para mis enfermedades. Tengo muchas enfermedades y yo creo que con tomarme el jugo que sobra de la Santa Cena, con eso voy a sanar. Estás peor, hermano. Primero está mal de que te lo tomas porque de alguna manera tú menosprecias. Estabas expulsado. Y en segundo lugar, tú estás atribuyéndole poderes a algo que no tiene poder. Arrepiéntete, busca a Dios y no vuelvas a tomarlo. Por favor, no vuelvas a tomarlo. Por respeto, por reverencia. Pablo dice, no sea que al rato los demás menosprecien la Santa Cena. Entonces, hay un sinnúmero de cosas, ¿sí, hermanos?, que nosotros debemos de tomar en cuenta. Se los digo por lo que a continuación vamos a ver. Dice, muchas y grandes maravillas fueron hechas tan solo por su palabra, y lo hemos visto. Tan solo la palabra del Señor mandaba y así lo hacía. Pero tenemos varios casos relatados en San Juan capítulo 4, verso 49 y Mateo 8:8, que al ver la sanidad de la fe de los espectadores, crecían y le rogaban que los tocase solamente el borde de su vestidura. ¿Para qué? Para que sanaran. O sea, ya no esperaban la palabra. Ahora ya solamente estaban buscando tocar la ropa del maestro. Vamos a ver, San Juan capítulo 4, verso 49. Es el primer caso.
Dice así, 4:49. Y dice, el oficial del rey que había venido al Señor Jesús le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a decirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este es un ejemplo de que tan solamente la palabra de Dios, la palabra de Jesús podía sanar. Pero luego dice en Mateo capítulo 14, versículo 36. Mateo 14, 36. Desde el 34. Mateo 14, 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genazaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, ¿qué pasó? Quedaron sanos. Noten aquí que el Señor Jesús ya no está hablando, tan solamente están tocando ¿qué? El borde de su manto, y están quedando ¿qué? Aquí hay una pregunta. ¿Qué de la historia será creíble o no? De que la madre de Constantino fue un emperador romano muy antiguo, y que dice que esta mujer se enfermó, y estando enferma, dice que mandó buscar la cruz donde había sido crucificado el Señor. Fueron, rascaron en el monte de la Calavera y hallaron 3 cruces. Y cuando hallaron las 3 cruces dijeron, bueno, pues, ¿pero cuál es la del Señor? Y le dijeron, señora, hemos hallado las cruces. Bueno, hemos hallado la cruz, pero hay un problema. Hay 3, no sabemos cuál es. Y dice la mujer, pues, sencillo, tráiganme las 3. Y la voy a tocar. La que me sane, esa es la del Señor. Y cuenta la historia que le fueron traídas las 3 cruces, y dice que después de que hubo tocado las 3, a la tercera quedó sana, y dice que dijo, esta es la verdadera cruz. Que por cierto, aquí en nuestro país hay un estado que tiene ese nombre, Veracruz, que quiere decir Vera, verdadera, cruz, la verdadera cruz. ¿Por qué se llama Veracruz? Se llama Veracruz porque fue ahí donde trajeron y donde se edificó aquí en nuestro país el primer templo a la verdadera cruz, donde hay una astilla de la cruz, afirman, de la cruz del Señor. Porque esta mujer, una vez que fue sanada, supuestamente fue sanada, dijo, bueno, esta bendición la tienen que estar en todo el mundo, pero no va a dar tiempo llevar la cruz por todo el imperio. Así que ella dice, pues hagan las astillitas y manden una astillita a cada ciudad para que todos puedan tener sanidad. Y entonces dicen que hay tantas astillas en el mundo de la cruz de Cristo que si se juntaran formarían un gran bosque. Ya no formarían una cruz, formarían un gran bosque, porque hay tantas y tantas astillas en todo el mundo. La situación es esta. Otra vez, verdaderamente nosotros tenemos que esperar a encontrar el manto del Señor Jesús para tener sanidad. Pero si cuando estaba el Señor Jesús, sí sanaban a través de ese manto.
¿por qué no proponernos a buscar el manto y nos haría el milagro? Porque lo mismo está con el sudario, lo mismo está el Santo Grial, o sea, la copa donde supuestamente el Señor Jesús con sus discípulos bebieron la Santa Cena. Me hablaban de una espada. No, ¿era una espada o una lanza? Me hablaban de una lanza. La lanza con la que atravesaron al Señor. Ya me acordé, la lanza con la que atravesaron al Señor Jesús. Que el que tiene esa lanza, como venció al Hijo de Dios en la cruz, puede vencer cualquier reino. Miren, la respuesta es sencilla. Si en ese momento los enfermos fueron sanados al tocar el manto del Señor Jesús, era santo porque el poder de Dios estaba actuando, no sobre el vestido, porque ellos no iban buscando el vestido, ellos iban buscando ¿a quién? Iban buscando al Señor Jesús. Su fe estaba puesta en el Señor Jesús. El hecho de tocar el vestido era el punto en el cual ellos, vamos a decirlo así, tenían ese encuentro. Pero una vez que el Señor murió, el vestido ahí se quedó. Y el vestido es como cualquier vestido. ¿Sí, hermanos? No sea que el día de mañana, ¿verdad?, alguien vaya a decir: hermano, fíjese que vendí mi casa porque compré algo muy especial. ¿Qué compró? Compré la sandalia del Señor Jesús. Vendí todo por la sandalia del Señor Jesús y la traigo a la iglesia porque es mi mayor tesoro. Digo, no vaya a suceder. Si yo les platicara cuántas cosas existen en la actualidad que se les atribuyen poderes. Bueno, en el tiempo del oscurantismo, ¿han oído hablar del tiempo del oscurantismo? Es cerca de la Edad Media. Se le llama dice que se le llama la edad de la ignorancia, donde dice que se adoraba toda clase de cosas habidas y por haber. En los primeros siglos recordarán que murieron muchos cristianos. Cuando aparece la Iglesia Católica, dice: bueno, pues murieron muchos. Bueno, ellos mataron también. En la Santa Inquisición mataron muchos cristianos. Después, para juntar dinero para hacer la Basílica de San Pedro, desenterraron a los huesos de esos mártires, para decirle los huesos de los santos. Y entonces empezaron a aparecer cráneos. De pronto salían: esta es la calavera de San Pedro, ¿verdad? Dicen que hay tantas calaveras como que se podrían contar por miles y por cientos. Y hacían toda clase de ritos, llevando huesos, llevando zapatos, porque este es el calcetín de Santa Teresa, y este es el zapato de Santa Triposa, y este es el peluquín de San Jaralampio, y bueno. Y todos ellos decían: reciban sanidad. Hoy en nuestros días podemos ver un claro ejemplo de lo que ha pasado. Recordarán ustedes que hace 1 año, 2 años, trajeron los huesos a México. ¿De quién fue? No, fue aparte otra mujer. De Fátima. De una monja. Vamos a ver los huesos de Fátima para que lleve la bendición a todo el mundo. Y salían las gentes y que extendían sus manos queriendo agarrar el sarcófago. Y bueno, porque decían que siendo el cuerpo de una mujer tan santa, que en este caso ya nada más queda el puro esqueleto y que está semi-momificado, pues quieren tocarlo. Cuando pasó también esto de lo de este Papa, Juan Pablo, igual, anduvieron paseando su cuerpo, momificado. Y la gente se arrima y toca y llora y se estremece y se vuelve loca y se pone eufórica. Era lo mismo que pasaba en la Edad Media, porque les han hecho creer que aquello tiene poder. Sin embargo, aunque tuviéramos preservado el manto del Señor Jesús, ahorita el manto solamente sería
Sí, un manto. Lo que fue. Fue un manto y va a ser un manto y seguirá siendo un manto, si es que existe. No nos vayan a engañar, ¿verdad? Que al rato el día de mañana que digan, ay, está enfermo su niño, se va a morir, ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Vaya y envuélvalo en el manto del Señor, en los pañales con que los envolvieron en el pesebre, con eso se va a curar. Que al rato quieran ir, no, tengamos cuidado. También dice en San Juan capítulo 9, versículo 6, San Juan capítulo 9, versículo 6. Se nos habla de la sanidad de un ciego y que el Señor usó saliva y lodo. Amén. Dice aquí el versículo 9, capítulo 9, versículo 6 al 7. Dice, dicho esto, dicho esto, e hizo todo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que estaban, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy, bendito sea el Señor. Este es uno de los pocos pasajes en los que el Señor, para darle la sanidad a alguien, utilizó un elemento, vamos a decirlo así, material, para poder dar la sanidad. En este caso dice que él escupió en tierra, dice que con la saliva y con la tierra, con el polvo, dice que hizo lodo y se lo untó en los ojos. Y luego le dijo, vete y lávate la cara, y cuando regresó viendo. Ahora, eso no significa, ¿sí? Esto no es una enseñanza. Esto no es una enseñanza. Fue algo que simple y sencillamente, algo eventual. Porque quiero decir, esto no significa que el día de mañana, para que sanen los enfermos, tengamos que escupir y untarles lodo. ¿Verdad que no? Aunque resulta entendible y resulta obvio, ¿verdad? No vaya a suceder que el día de mañana vaya a llegar algún loco, ¿verdad? De esos locos que luego andan en la iglesia, y que por cierto debemos de tener cuidado que no se les dé lugar. Pero si llegara a suceder alguna vez que llegara uno de esos locos, ¿sabe qué? Párele. Basta nomás con la oración. Porque reiteramos, ¿quién le devolvió la sanidad al ciego? ¿El lodo o el Señor? Sí, sencillo, fue Cristo. ¿Me ven, hermanos? Fue Cristo. Lo mismo era que lo hubiera hecho con el lodo, que lo hubiera hecho sin el lodo. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Quién sabe? Lo que sí demostró su poder, que sanaba ¿qué? Que sanaba a los enfermos. Amén, hermanos, que los sanaba. Pero dice, pero fueron muchos más los que fueron tocados por el Señor. Por ejemplo, la suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre, llegó, la tocó y la sanó. El mudo, los ciegos, a quienes el Señor tocaba y recibía, incluso aun cuando resucitó, como a la niña que le dijo, levántate, y al momento dice que la tomó y la niña se incorporó, y cuando salió de la habitación, la niña dijo, denle de comer algo a esta niña, porque la niña tenía hambre. Si bien solamente a un ciego le untó lodo, fueron más los que el Señor tocó que los que untó lodo, porque no era una enseñanza. Amén, hermanos. Los fundamentos de la doctrina de la sanidad divina. Buscamos la salvación del alma, el perdón de los pecados, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Y debemos de entender que de la misma manera podemos buscar también la sanidad de nuestro cuerpo. El comentario se refiere a que si un hombre quiere ser salvo, tiene que acercarse a Dios y tiene que rogar a Dios: Señor, ten misericordia. Si buscamos el perdón de los pecados de rodillas, rogándole: Señor, perdóname, perdona por mi vida de descarrío, perdóname, Señor, porque te ofendí, te falté, viví en la ignorancia, viví lejos de ti, viví en rebeldía en contra de ti, perdóname, Señor. Y Dios nos perdona. El comentario dice que de la misma manera debemos de buscar nuestra sanidad. Señor, te ruego que me sanes. Te suplico que me sane. Ten misericordia, Señor. Sáname, sáname, ten piedad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la sanidad es una promesa que Dios nos dio. ¿Es una qué, hermanos? Miren, en estos últimos años, la sanidad divina es algo que no hemos visto mucho. ¿Verdad que no? Últimamente ya no vemos la sanidad divina. No es una acusación, no es un reproche, más bien es una reflexión. Me atrevo a pensar y asegurar que una de las razones por las cuales en la iglesia no se ve la sanidad divina es porque cada vez menos veces recurrimos al Señor para decirle que nos sane, y son más las veces que estamos recurriendo a la medicina. ¿Verdad? ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo le decía a mi mamá: mamá, mira, es que me siento mal. ¿Qué sientes, hijo? Me duele la cabeza. No te preocupes, dobla tus rodillas. Mamá, dame una pastilla. Dobla tus rodillas, ahorita vamos a orar, vamos a pedir al Señor que te sane. Vamos a orar. Y ni modo, pues, no me daba nada. Doblaba las rodillas y oraba por mí. Ya se te quitó. No, no se me quita. Vuelve a doblar tus rodillas, vamos a orar otra vez. Y así me tenía hasta que o se me quitaba o se me olvidaba, ¿verdad? Mamá, mira que a medianoche, mamá, mira, me está doliendo mi estómago. Mamá, me siento mal ahorita, mi hijo. Ahorita llegaba y se hincaba y: Señor, ten misericordia de mi hijo. Sánalo de ese dolor de estómago que tiene. Señor, ten piedad, ten misericordia, Señor. Me quedaba dormido. El otro día: ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? No tengo nada. A veces les digo: bueno, quizás se debe a dos razones. La primera era porque no había dinero. Aunque yo hubiera querido que me hubieran llevado a un doctor, en el pueblo no me salía un doctor. Y para ir al doctor, pues había que dejar de comer como una semana. Entonces era: o te aguantas y comes toda la semana, o te llevo al doctor, pero no vas a comer toda la semana. Así que mejor te aguantas y comemos toda la semana, ¿no? Así que, en virtud de que no había dinero, pues no había otra cosa más que: pues vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar. Y por muchos años, tengo 4 hermanos, somos 5 hermanos en total, y todos nosotros, por muchos años así vivimos. Mi hermano tuvo una enfermedad muy difícil, mi hermana también, de los bronquios. Y si preguntáramos: bueno, ¿y con qué se compuso? La respuesta sería la misma: hermana, hermano, con pura oración, con pura oración, con pura oración. Una se enfermó de los bronquios, los otros, mis hermanos más chicos, también padecieron de los bronquios. ¿Con qué se compusieron? Pura oración, pura oración. Todavía hay una fotografía de que cuando más graves estaban, cuando más enfermos estaban, los llevaron al templo. Y por cierto que, pues no sé, yo creo que temían que se iban a morir, y a alguien se le ocurrió tomar una fotografía cuando estaban orando por ellos. Ahí está el pastor orando por ellos, y después de esa oración ellos
ellos sanaron. Hermanos, ha habido ocasiones, yo creo que también ustedes han pasado por esa situación. A veces recurrimos a la sanidad divina cuando el doctor nos dice: Señor, señora, ya no hay remedio, usted se va a morir de esto. Y entonces sí nos espantamos. La sangre de Cristo tiene poder. Y es cuando entonces corremos: Señor, no dejes que me muera, no dejes que me muera, no dejes que me muera. Y entonces es cuando clamamos a la sanidad divina. Pero mientras no nos vemos en ese peligro ni en esa necesidad, una aspirina, un paracetamol, un Flanax, un jarabe. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Hay muy pocos testimonios de sanidad. Pero si alguien dice: ay, hermano, me duele la cabeza, no sé qué hacer, no te preocupes, ¿quieres un paracetamol? Ahorita te lo saco, ahorita. Y lo saca de la bolsa: toma tu paracetamol. O sea, esa es la razón. A nuestros hijos igualmente. Si nuestros hijos están enfermos, ¿qué hacemos? Corriendito. Digo, fíjense lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que hacemos? No lo que es lo que hacemos. Estoy diciendo, me estoy incluyendo, ¿qué es lo que hacemos? Corremos al doctor. Hay ocasiones en que ni el doctor puede hacer nada. Yo creo que porque Dios en su misericordia nos dice: voy a hacer que no te haga provecho nada hasta que acabes en mis plantas. La Escritura nos dice también que en la sanidad está manifestada la misericordia de Dios. ¿La qué, hermanos? Está manifestada la misericordia de Dios. La sanidad es el fundamento de la misericordia. Hay unas 14 referencias de enfermos que clamaron así y reconocían a Jesús como el Hijo de David. La misericordia es ese sentimiento de Dios derivado de su amor. Clamaban: ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando estos hombres clamaron la misericordia de Dios, todos ellos fueron escuchados. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Lo que podemos aprender es que Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él, que imploremos su misericordia, que imploremos su gracia, que reguemos, si es necesario, el altar con nuestras lágrimas, que demostremos a Dios nuestra dependencia. Amén, hermanos. Nuestra dependencia de Él. Y yo me atrevo a pensar que hay ocasiones en las que el Señor a veces nos mete en camisas, dicen, en camisas de 11 varas. Vamos al doctor, no funciona. Nos dan un medicamento, no funciona. Nos dan otro, no funciona. Nos dan otro, no funciona. Cambiamos de doctor y no funciona. Cambiamos de doctor y no funciona. Y al último, cuando ya no funcionó nada, no nos queda otra más que ir. ¿A dónde? A la planta del Señor. Pero no nos sana luego. Yo a veces me atrevo a pensar que algunos, Dios no les ha o no nos ha contestado algunas cosas porque en realidad no nos hemos humillado delante de Él. De verdad, no nos hemos humillado. ¿Saben qué es humillarse? Humillarse es rendirse delante de Dios.
Humillarse es confesar nuestros pecados delante de Él. Porque si venimos a Él en una actitud, ay Señor, yo sé que tú sanas y tú me lo prometiste, pero yo te exijo, te reclamo tus promesas, en el nombre de Jesús te exijo que me contestes ahora. Va a decir el Señor, ¿tú quién eres? O si venimos al altar, Señor, tú sabes lo que yo tengo, tú sabes lo que necesito, así que pues por favor ahí tómalo en cuenta, amén. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en aquel hombre a quien le dijeron, llegó el profeta y le dice, arregla tu casa porque te vas a morir. La Escritura dice que en ese momento se volteó a su cabecera de su cama y dice que empezó a gritar y a llorar. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Y dice que él empezó a orar y a decir, considera mis caminos, en qué he pecado yo, si desde mi juventud te he temido y he guardado tus mandamientos, ten misericordia de mí. Y dice que clamó con tan gran llanto que a mitad del patio Dios le dice, regrésate y dile que he oído su clamor, 15 años más de vida le voy a dar. Ahora sí que nomás por chillarle le dio 15 años. El hombre ya no llora. Sí, pero digo, ya no llora. El hombre ya no llora. Ana quiso un hijo. La Escritura dice que toda la mañana, ¿qué hizo? Estuvo llorando, dice, toda la mañana. Dice que era tal su llanto y su quebrantamiento que ni siquiera podía hablar. No estaba, dame un hijo, 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 dame un hijo. No. No hizo eso. ¿O se hizo eso? Ella fue de rodillas, dice que se puso a llorar. Bueno, ¿cómo ha de haber llorado? Que dice que Elí estaba ahí y dice, esta mujer está borracha. Yo creo que estaba pensando, o nada más estaba cuidando, nada más haces un desfiguro y ahorita mando a los siervos que te saquen. Yo me imagino a Ana que no estaba parada ahí en la columna y dice, Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, Señor, dame un hijo. No, debió de haber estado prostrada hasta tierra. ¿No lo creen? Debió de haberse prostrado hasta la tierra. El leproso llegó, dice, hincando sus rodillas. Hermanos, hay enfermos y no ayunan. No ayunan por su enfermedad. Hay enfermos y ni aún así vienen a la iglesia. Oigan, si a mí me dicen que tengo una enfermedad, a mí me hubiera de entrar miedo. Hombre, si yo iba nada más al culto el día domingo, ahora voy a ir el día domingo y entre semana. Que Dios vea mi interés que yo tengo. Me voy a ir a humillar todos los días. ¿No lo creen? Bueno, a mí cuando me detectaron esta enfermedad de los intestinos, que me dijeron, Señor, usted está a punto de desarrollar cáncer, usted se va a morir. O se somete a un tratamiento, o en pocas semanas o en pocos meses, usted va a tener cáncer en los intestinos. Y usted, además de eso, mire, aquí marca que está enfermo del corazón y tiene una infección en los riñones y tiene una infección en el estómago. Bueno, me dijeron que me iba a morir. Oigan, en esa situación, sin dinero y enfermo, y me dicen, ¿te vas a morir? En esos días, hermanos, no tenemos perros, pero yo creo que hasta los perros hubieran puesto a ayunar. Porque en mi casa dijeron, ¿sabes qué? Pues no tenemos dinero, pero promulgaron ayuno. ¿Saben qué? Todos van a ayunar, todos. Desde mis papás, mis hermanos, hasta mis sobrinos, todos van a ayunar por Fernando, porque está enfermo. Hermanos, pasamos 15 días en ayuno y oración, y todas las noches.
vamos a orar. A las 2, 3 de la tarde vamos a entregar el ayuno. Ponte a orar, y pónganse a orar por él, y pónganse a orar por él, y pónganse a orar por él. Y estuvimos en ayuno y oración, y todos los días en el templo, todos los días, cuantas veces había culto, allí estaba, y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba. Y hermanos, en menos de 15 días, Dios da la respuesta. No dice que Él está sobre su pueblo, del cual dice mi nombre es invocado. No dice claramente la Escritura: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, se arrepintiere y se apartare de sus malos caminos, yo lo oiré desde los cielos, le perdonaré y sanaré su tierra. Si tienes un problema, ¿por qué no vienes y clamas la misericordia de Dios y le suplicas? Sáname, Señor, ten misericordia. Es que es más fácil estarse tomando la pastilla cada 8 horas y estar con la zozobra de que a ver si no me falla, a ver si no me falla, a ver si no me falla. Ay, no tengo dinero, pues ni modo. Dios sabe, lo voy a ir a conseguir a donde tenga que ir a conseguirlo. Que Dios me ayude. Dios no te quiere ayudar a que consigas para tu medicamento. Dios quiere sanarte. ¿Pero qué quiere? ¿Qué espera Dios? Lo que espera Dios es que nos humillemos. Es triste, hermanos, pero a veces el hombre tiene ocurrencias medias locas, de veras. A veces es que fíjate que si vas a tal parte y te bañas, vete a un baño de temazcal, y dice mi comadre que ahí se te va a quitar el dolor de pierna, que si te vas a tal parte a las aguas azufradas, metes tus pies ahí milagrosas, vas a regresar caminando como si tuvieras 15 años. Y a veces la gente, el cristiano prefiere hacer esa, al decir no voy a ir, voy a clamar a Dios y voy a pedirle que Él tenga misericordia. En cierta ocasión hubo una epidemia de cólera. Estábamos en una iglesia en Zapata y hubo una epidemia de cólera. En menos de 15 días murieron cerca de 100 personas de cólera. Y en esos días David y Misael también enfermaron. Los llevamos y les dijeron: su hijo tiene cólera. Yo creo que los hermanos que han estudiado saben lo que es el cólera. Y todos los días estaban enterrando gente, todos los días, 2, 3. Se murió fulano, se murió sultán. Por cierto que murió una hermana de la iglesia, murió de cólera en ese tiempo, o en esos días. Y a mí mis 2 hijos se enfermaron. Los llevamos al centro de salud, les dieron medicinas: tomen esto, tomen aquello, tomen lo otro. Ellos después de 2 días ya no se movían, ya ni siquiera lloraban, solo estaban con sus ojos cerrados y quejándose. Y en esa situación recuerdo que nos pusimos de acuerdo con mi esposa y dijimos: pues no les hace bien nada. Fui a ver a mi mamá, a mis hermanos, y les dije: mis hijos están enfermos. ¿Qué tienen? Pues dicen que tienen esto, tienen cólera. No han comido, ya llevan todo el día, ya no se mueven, ya solamente se quejan, están con los ojos cerrados, ya le alzaban la mano, se les caía, ya, bueno, no tenían fuerza para nada. Y recuerdo que les dijimos: no le vas a dar la medicina, ya no le vas a dar nada, vamos a doblar las rodillas y vamos a orar al Señor. Y recuerdo que nos pusimos en ayuno y oración, todos otra vez. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Al segundo día mis hijos se levantaron, comieron, los llevamos al centro de salud y los checaron, sus hijos están bien. Y en ese momento que estábamos ahí en la consulta, mi esposa le habla a otra mujer, y la mujer estaba muy angustiada y decía: es que mi hijo está enfermo, tiene cólera también.
Y mi esposa le dice, el Señor puede sanarlo. ¿Cuál Señor? Pues el Señor de los cielos, el Todopoderoso. Y recuerdo que nos mandaron o nos dijeron, ¿no querrán ir a orar por mi hijo? Sí, íbamos a orar y fuimos a la casa de aquella mujer. Y recuerdo que también encontramos al niño tirado. Oramos al Señor rogándole que sanara al niño, y en ese momento el Señor lo levantó. Hermanos, en verdad tenemos que vernos al borde de la muerte para echar mano de una hermosa promesa que tenemos. No, la sanidad no es un plan, no es como que en caso de emergencia rompa el cristal. La sanidad divina no es para en caso de emergencia. La sanidad divina, hermanos, es una promesa que Dios nos ha dado, que podemos echar mano de ella en el momento que nosotros la necesitemos, porque hay un Dios todopoderoso, misericordioso y santo, que nos ha dicho: yo soy Jehová, tu sanador. No ignoremos a nuestro Dios. Eso no quiere decir que quizá, ay hermano, entonces nunca vamos a pisar el hospital o un doctor. No. Seguramente en algún día, en algún momento, bajo alguna circunstancia, tendremos que pisarlo. Pero aunque lo lleguemos a pisar, vayamos conscientes: yo no voy solo, Jehová mi sanador va conmigo. Y como decía Job, aunque descendiera al polvo, yo sé que desde ahí me voy a levantar, porque mi Redentor vive. Amén, hermanos. Nunca olvidemos que el Señor no nos va a dejar, pues Él nos ha dicho: yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar.